aún así, aunque... Qué vale. No es buena idea. ¿Me escucháis, no? Sí. Vale. Que nada, que es un placer siempre, como siempre, participar y volver a sentirse un poco universitario, aunque ya no esté en la universidad, ¿no? Como bien ha dicho Masi, yo fui representante de los estudiantes desde el año 2009 hasta prácticamente 2012, 2011-2012, aunque yo venía de la generación de estudiantes que protestó contra Bolonia. Esa fue mi primera participación en el movimiento estudiantil. Entonces después, cuando ganamos el consejo de alumnos y empezamos a organizar pues, nuestras primeras jornadas de formación y demás, una de las charlas era explicar un poco, sobre todo la generación que habíamos participado en el movimiento estudiantil contra Bolonia, cuál era nuestra visión de qué es la universidad o hacia dónde va la universidad, ¿no? Cuando nos enfrentamos en las asambleas con el tema de Bolonia, pues había siempre mucho debate sobre si Bolonia sí, Bolonia no, sí pero no de esta manera, no, y digamos nosotros participamos en grupos de estudio de los reales decretos, de las leyes, y sacamos un poco nuestro análisis, que es el que vengo a transmitiros y el que he venido transmitiendo muchas veces, muchas charlas. Pero para hablar de la universidad de ahora, siempre me voy más para atrás, en concreto a los años 60-70, de la historia del movimiento estudiantil de este país y de las reformas universitarias que hubo en su momento. El movimiento estudiantil como tal no nace hasta que la universidad no se masifica. Bueno, sí había comunidades de estudiantes y había un cierto movimiento, pero el movimiento que conocemos o el que a todo el mundo se nos viene a la cabeza como movimiento estudiantil no es hasta los años 50, 60, 70, que es cuando una parte importante de sectores de la población, de la clase trabajadora de este y otros países, pues empiezan a acceder a una institución que era fundamentalmente elitista, ¿no? Y en los años 70, bueno, en el 70, no sé si fue en el 69 o en el 70, hubo un intelectual muy importante en España, introductor de la lógica. En España, a pesar de que el régimen de Franco no quería que se introdujera la lógica dentro de la disciplina de la filosofía, e introductor también de muchos autores que hoy día se citan mucho, era traductor, como por ejemplo Gramsci, que he citado en muchos círculos actualmente. Este profesor de filosofía se llamaba Manuel Sacristán, que fue un profesor que fue uno de esos profesores que se suelen dar historia como de los grandes represaliados por la dictadura fascista de Franco, ¿no? De hecho, creo que murió en el 85 sin que le dieran ni siquiera la cátedra en este país. Fue uno de los grandes represaliados y olvidados incluso por los sectores más progresistas cuando llegó la democracia. Manuel Sacristán tiene un texto editado en 1970 que se editó en Sevilla, en la clandestinidad, que se llama La universidad y la división social del trabajo, y hace una reflexión sobre qué es la universidad, tomando fundamentalmente a Ortega y Gasset como otro gran filósofo español con una tendencia más liberal, y empieza a reflexionar sobre, tomando un texto muy famoso que hay de Ortega y Gasset, sobre cuáles son las misiones fundamentales de la universidad, ¿no? Y yo creo que esto es una reflexión muy importante, porque si discutimos sobre las reformas universitarias que vienen o empezamos a hablar sobre la universidad que nos gustaría, una reflexión fundamental sería qué es o qué consideramos que es la universidad. Sacristán coge a Ortega y Gasset, digamos, las tres funciones básicas que se han considerado, que era la docencia, en sentido, digamos, de transmisión de cultura, pero también de conocimiento a la hora de ejercer una profesión, la investigación científica y lo que Ortega y Gasset venía a llamar que era la cultura general, ¿no? La cultura que tenía que tener el hombre medio en una institución superior como era la universidad. Y transversal a estas tres funciones hablaba o venía a hablar de la hegemonía. Es decir,
la universidad no deja de transmitir siempre los valores de la sociedad en la que está inserta. No se puede eliminar la universidad de la sociedad en la que está, ¿no? Y Manuel Sacristán coge esta idea de Ortega y Gasset y la lleva más allá y habla pues de la hegemonía, es decir, de la serie de valores que se transmiten a través de la universidad, que de alguna manera son los que educan y los que establecen una división social, una división clasista del trabajo, es decir, qué función va a cumplir el día de mañana cada uno cuando salga de la universidad, ¿no? La universidad siempre ha sido una institución que ha formado a la élite de una sociedad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la universidad se masifica? Y es ahí donde viene lo que Sacristán habla como la crisis universitaria, y ya otros autores hablan del fenómeno. La crisis universitaria, ¿qué es lo que es? Básicamente, como el desarrollo del capitalismo a lo largo del siglo XX, con el desarrollo del estado del bienestar, se requería una administración pública más amplia de la que había entonces, una serie de funcionarios y demás, y un sector público más amplio, ¿no? La sanidad, la educación, empieza a masificarse la universidad como un sitio de formación de cara a esos futuros profesionales en ese sector. Y esa masificación de la universidad produce una crisis que tiene dos dimensiones. La primera, y es lo que hoy día hablan muchos autores de la sobrecualificación, es decir, si hay muchos titulados universitarios, el valor del título cae y hay como una especie de paro intelectual, se podría decir, ¿no? Es decir, hay mucha gente formada para un modelo productivo que no es capaz de absorber a esa gente formada. Eso es algo que ocurre prácticamente en todos los países, aunque evidentemente los países que tengan un modelo industrial más desarrollado pues son capaces de absorber a más estudiantes dentro del modelo. España no parece ser que sea actualmente el caso, pero no lo era tampoco en los años 70. Este debate se produce porque en los años 70, finales de los años 60, se publica un informe que se llama Informe Matut, que era el apellido creo que era de quien presidía entonces los colegios de ingenieros en España. Y lo que decía el informe era que había demasiados ingenieros, que había muchos ingenieros en España y que había que trasladarlos pues a escuelas de formación profesional, o que no era sano que hubiera tantos ingenieros en España, ¿no? Fijaron en el año 70 que ni siquiera había el desarrollo que hay hoy día. Y claro, eso provocó que los estudiantes salieran a la calle. Ten en cuenta que el movimiento estudiantil en España fue un pilar fundamental para la caída del régimen, al igual que lo fue el movimiento obrero sindical, fundamentalmente en lo que fue Comisiones Obreras, ¿no? Lo que era Comisiones Obreras, que hoy día no es. Y digamos que dentro de la propia Universidad Española estaba la élite, es decir, los hijos de quienes mandaban en el país, pero que habían podido estudiar fuera y que veían que cada vez tenía menos sentido el mantenimiento de la dictadura que vivimos, que fue la dictadura más larga de Europa en el último siglo. Y por otra parte, pues una parte importante de la clase trabajadora que poco a poco iba accediendo a la educación y también se sentía en igualdad con lo que era la élite en su momento. Entonces en los 70 hubo, ya desde los 50, en el año 56 en adelante, los 60 y los 70 hubo una serie de movilizaciones y lo que venía a poner encima de la mesa el movimiento estudiantil no era que sobraban universitarios, sino que el modelo productivo de España estaba atrasado con respecto a lo que se podía concebir como un país moderno, ¿no? Y lo que ponían el acento era que se tendría que reformar el modelo productivo y tendría que llegar a la democracia y no, digamos, limitar el acceso a la universidad. El texto la verdad que es interesante, es un pelín filosófico, quizás puede ser en algunos momentos duro de entender, pero hay otras partes que yo creo que son bastante claras. Y de lo que habla Sacristán en ese texto es que la universidad una universidad realmente democrática, debería acabar con lo que se conoce como la división social del trabajo, que no tiene nada que ver, que mucha gente lo confunde, con la división técnica del trabajo. Es decir,
una cosa es que tú cumplas una determinada función en la sociedad y que se necesita dividir los trabajos en diferentes ámbitos, y otra cosa es que por tú pertenecer a una clase social determinada ya estés condicionado y casi determinado a cumplir esa función, ¿no? Y que la universidad debía, de alguna manera, de acabar, una universidad realmente democrática debía de acabar con eso. Y eso se da en un debate también en que en los 70 ya el movimiento estudiantil digamos que tiene cada vez debates mucho más ideológicos y alejados quizás del estudiantado, es lo que llaman muchos historiadores, lo que es la parte más radical del movimiento, y Manuel Sacristán como profesor hace una aportación al movimiento estudiantil para de alguna manera sintetizar esos debates, ¿no? Porque había partes del movimiento estudiantil que decían incluso que la universidad debía desaparecer como tal, ¿no? Que no debía existir la universidad, y había un debate sobre si la universidad debía superarse o debía desaparecer, ¿no? Entonces, como ya digo, este análisis es el que a lo largo de los diferentes ciclos de movilización estudiantil que había en España se ha cogido siempre, ¿no? Este texto de Manuel Sacristán ha sido un clásico. Y Manuel Sacristán al final del texto viene a decir que, si bien es cierto que esa masificación, digamos, da podríamos decir, una oportunidad revolucionaria, por así decirlo, al movimiento estudiantil para que realmente se supere esa situación, también el régimen tiende a volver al estado en el que estaba. Y es lo que ve, y os lo voy a citar, porque creo que es bastante claro en la cita, ve que la estrategia de una expulsión masiva de los universitarios sería muy torpe por parte del régimen. Os leo. Esto es el final del texto, ¿eh? Es del año 72. Pero la táctica que se impondrá no será probablemente la de esa torpe zafiedad. Se refiere a la de la expulsión masiva de los universitarios en España, ¿no? Igual que en los Estados Unidos, que en Francia o España, el poder capitalista se propone enfrentarse a la presión del pueblo hacia el conocimiento mediante un malthusianismo mucho más sutil. Se trata de recomponer la universidad tradicional, introduciendo o reforzando barreras horizontales que produzcan aún más estratificación, estamentalización intrauniversitaria, graduados de primera, de segunda y de tercera. Esa política es inteligente, tiende a anular precisamente el sentido revolucionario de la masificación de la universidad, a saber, que esa masificación, al provocar subempleo o paro intelectual, lo que os comentaba antes, y consiguientemente, si el fenómeno se hace crónico, pérdida de valor de cambio de los títulos y del conocimiento, tiende a destruir la justificación de la jerarquía de la división del trabajo. La estrategia capitalista reacciona reforzando las jerarquías ya en la misma titulación, reforzando más el prestigio ideológico del principio jerárquico. El modelo es el sistema norteamericano, en el que se dividen los títulos en grado y en máster. Este texto cobra una actualidad grande, sobre todo en el año 2007, cuando en el movimiento estudiantil vemos que se publica un decreto y que efectivamente en este país se escoge finalmente ya el modelo norteamericano de grado y de máster, donde un grado generalista, donde todo el mundo, o más o menos todo el mundo puede acceder, y luego ya unos másteres privados caros, que es donde realmente se forma la élite, incluso dentro de la universidad pública, porque en España, digamos que no hay una universidad privada, no hay universidades privadas de élite. La élite estudia en la pública, fundamentalmente. Luego harán máster privados, etcétera, pero quienes terminan mandando en el país terminan estudiando en la universidad pública. Este análisis yo creo que, o por lo menos el que nosotros muchas veces hemos seguido a la hora de plantear qué es la universidad o hacia dónde van las reformas universitarias, y por contaros cronológicamente un poco qué es lo que ha ido ocurriendo, digamos, hasta hoy, de manera lo más breve posible, porque tampoco quiero daros mucho la lata, ¿no?, con esto. En 1970, Villar Palasí, un ministro de la dictadura, al ver estos movimientos progresistas dentro de la educación y el movimiento estudiantil, plantea una reforma universitaria donde en el propio prólogo de la ley habla de que en la universidad se tiene que dejar al lado las clases magistrales, que se tiene que enseñar a los estudiantes a que aprendan por sí mismos. Es decir, el régimen, digamos, que recoge parte de la retórica de la pedagogía progresista del momento y la hace suya. Y eso es lo que nosotros, digamos, que planteábamos en el debate sobre Bolonia, porque había muchos profesores que planteaban que, bueno, que Bolonia
era progresista porque iba a acabar con las elecciones magistrales, que iban a enseñar a los alumnos a aprender, a investigar por sí mismos, el tema del aprender a aprender, que se suele hablar mucho en este tipo de conferencias, y en realidad, o por lo menos lo que nosotros veríamos es que no deja de ser una manera de engatusarnos, ¿no? De llevarnos por ahí para intentar convencernos, pero que la intención de la reforma realmente es otra. También se dio en los 70 un fenómeno que hoy día vemos que se repite, que fueron los PNNs, profesores no numerarios. Si preguntáis a muchos profesores de universidad qué es un PNN, os lo sabrá decir porque fue un debate importante en los 80, con la Ley de Reforma Universitaria del 83. Los PNN eran profesores que, digamos, ante esa masificación, el régimen, como no quería financiar, digamos, dar mayor financiación a la universidad pública para soportar esa masificación, lo que mantenía era una serie de profesores titulares y otros profesores que eran prácticamente profesores en práctica, profesores haciendo pocas horas, profesores precarios. Y hoy día, con la gran división que hay de diferentes modalidades de contrato de trabajo del profesorado, también se nota mucho eso, o incluso muchas de las reformas que se están planteando van en ese sentido. Llega la democracia, la autonomía universitaria se declara como constitucional, como un derecho fundamental, y llega la Ley de Reforma Universitaria, ¿vale? En el año 83, ya con el PSOE gobernando. Ya aquí se dan los primeros conatos de una universidad empresarial, ¿vale? Ya hay algunos análisis en el que habla de que la universidad de la dictadura era una universidad excesivamente burocrática, muy tecnocrática, muy manejada por sectores del Opus Dei, por lo menos el caso de la Universidad de Sevilla era así, y en parte sigue siendo así. Y ya se dan los primeros conatos de la universidad empresarial y se crea, por ejemplo, figuras como el Consejo Social, ¿vale? Que el Consejo Social, si uno lee artículos, por ejemplo, de Paco Fernández Buey, pues detalla que en aquella época se veían los consejos sociales como una especie de soviets por parte de los sectores más conservadores de España, en el que denunciaban que los consejos sociales iban a ser una especie de infiltración de la izquierda dentro de la universidad para controlarla, etc. La realidad es que a día de hoy los consejos sociales representan la visión más empresarial. No sé si en el caso de Málaga, depende del perfil del consejero social que escojan, ¿no? Pero de la Universidad de Sevilla, no sé si lo sigue siendo, pero era la directora de Google España, ¿no? Y de hecho entre ellos se coordinan entre sí y plantean reformas como que se tiene que acabar la democracia en la universidad, pero bueno, eso ya lo adelantaré más para adelante. Empiezan a crecer las universidades públicas y también en los 90 crecen las privadas, a un ritmo bastante alto, hasta el punto de que creo que a día de hoy 30 y algo de universidades privadas y bastantes de ellas se crearon durante los años 90, también en plena especulación inmobiliaria. Digamos que la construcción de alguna u otra manera también se benefició en la construcción de universidades. Cada ciudad quería tener su universidad y fue un poco el modelo que se creó. Y en los 90, a nivel internacional europeo, también se empieza a hablar de cuál debe ser el nuevo modelo de universidad. Que ya el modelo del siglo XX está un poco acabado, que hay que avanzar hacia una universidad que tenga una gestión más privada. Ya se empieza con la caída de otros bloques que de alguna manera competían, ¿no? En el año 95 se crea la Organización Mundial de Comercio, se firma un acuerdo que se llama Acuerdo General de Comercio y Servicios, y dicho acuerdo detalla en la parte de educación que la educación debe ser considerada un servicio. Y esto abre las puertas a que la educación pueda ser privatizada, ¿no? Ten en cuenta que el sector educativo es un sector que, siendo público, mueve mucho dinero, pero es dinero que no se lleva a nadie. Si el sector se privatiza, hay mucha gente que puede hacer dinero con la educación. Y es ahí donde se ven nuevas vías de sacar rentabilidad a los sectores públicos que eran considerados del estado del bienestar y que el mercado pues no se tenía que meter porque generaba distorsiones, ¿no? Ya allí se empieza a romper, a nivel europeo también. A nivel europeo hay un lobby empresarial muy fuerte, que es la ERT, European Roundtable, en el que se plantea también en el año 98 que se tiene que reformar la universidad, que tenemos que avanzar hacia la universidad del siglo XXI, y esa universidad pues debe ser un modelo más neoliberal, ¿no? De lo que yo he podido analizar
o lo que nosotros hemos podido analizar a día de hoy. Se crea la Unión Europea en el año 99, en el año 98 se firma... la Unión Europea no, perdón, el Tratado de Lisboa, la Unión Europea venía antes. El 98 se firma el Tratado de Bolonia, no, el Tratado de la Sorbona, perdón, en el que Alemania, Francia y Reino Unido e Italia firman una declaración conjunta que al año siguiente obliga a que el resto de países europeos también firmen una declaración parecida, que es la famosa Declaración de Bolonia, ¿vale? Que por cierto la firmó entonces como ministro de Educación Mariano Rajoy, ¿vale? Que era ministro entonces. Esa declaración dice cosas muy bonitas, que era nuestra eterna pelea con los profesores, en plan, sí, Bolonia, tú tienes la declaración y no puedes tener nada en contra, pero el tema son los informes que se van manejando y las medidas concretas que se querían colar, ¿no? Y aquí en España se publica un informe que se llama Informe Brical. ¿Cómo? Brical. De todas maneras, esto, si queréis, hay artículos y cosas, os lo puedo pasar, ¿vale? Se llama un informe Brical, que se llama Brical porque es Josep María Brical el que lo coordina, y es un informe financiado por los grandes bancos y las grandes empresas, ¿no? Telefónica, el Banco Santander, etcétera, etcétera. Un informe muy grande, muy amplio, en el que ya empieza a concretarse cuál debe ser el nuevo modelo de universidad en España, en coherencia con este nuevo modelo que se está construyendo a nivel internacional. Y que, como he dicho antes en el tema de Manuel Sacristán, pues viene de alguna manera a copiarse del modelo estadounidense, que viene a ser un poco el paradigma de modelo universitario que debe implantarse a nivel internacional. Estadounidense adaptado con características europeas, pero en esa línea, ¿no? Este informe plantea una serie de cuestiones que se van a ir aprobando o van a ir planteándose en informes posteriores hasta el día de hoy. Y este informe provoca movilizaciones, ¿vale? Los representantes estudiantes del momento, el movimiento estudiantil del momento se lo lee, provoca movilizaciones que terminan, digamos, estallando con otra movilización de profesores en la reforma de la LOU, que fue una reforma que hizo el gobierno del Partido Popular de la Ley Orgánica de Universidades, que si bien no introducía muchas de las cuestiones que venían hablando en este informe, sí que atacaba frontalmente al profesorado y demás, y hubo movilizaciones muy fuertes, ¿no? Hasta el punto de que lo podéis buscar por YouTube, hasta el punto de que fue Rodríguez Zapatero el que se encerró en el rectorado de la Universidad de Sevilla y con Iñaki Gabilondo y la cadena SER desde dentro prometiendo que iban a derogar la ley. O sea que había un movimiento de oposición política muy fuerte al gobierno de entonces, y en el movimiento estudiantil pues también hubo reticencia con este tipo de cuestiones, ¿no? Hubo división en el movimiento estudiantil, una rama en la que estaba aprovechando la oposición del gobierno y otra rama se quería desvincular. En fin, de esto podremos hablar después, ¿no? Y se empiezan a publicar pues más informes a lo largo del principio de los años 2000. Y como ya he dicho antes, pues llegamos al año 2007 y ya pues el gobierno del PSOE entonces, que había prometido derogar la LOU, lo que hace es profundizar en este informe, en el informe Brical y en las medidas de la nueva universidad, e implanta el Real Decreto 2007 en el que se van a ordenar pues por grado y por máster las nuevas titulaciones universitarias. Estalla Bolonia, a nosotros nos pilla, eso, a mí me pilla recién llegado a la universidad y empezamos a leer las leyes, empezamos a leer los informes y bueno, se plantea en algún que otro informe pues que tienen que subir las tasas en segunda y tercera matrícula, que se tienen que fomentar las becas préstamos, es decir, que las becas como tal son un dinero a fondo perdido y que lo suyo sería dejarle un dinero a los estudiantes y que luego estos estudiantes cuando estén trabajando los devuelvan, con lo cual ya se empieza a tener una concepción más financiera de las becas y no tanto de un derecho social, de igualdad de oportunidades o que la gente que menos tiene pueda acceder. Se habla pues de modernizar la universidad con portátiles, con medios tecnológicos más potentes. Ya a principios de los 2000 en prácticamente todas las universidades el Banco Santander se empieza a meter, hubo otros bancos, pero fundamentalmente el Banco Santander es el que fue introduciéndose en prácticamente todas y cada una de las universidades. En Andalucía yo creo que ya desde finales de los 90 se estaba
introduciendo las sucursales del Banco Santander, compra de deuda por parte de los bancos de deuda pública de las universidades, cobro de tasa de los universitarios a través del Banco Santander, manejo de nóminas de los profesores a través del Banco Santander. Sí, hay un interés muy grande por parte de los bancos de este país en tener de una u otra manera la universidad pública. Y ya en el año 2009, que fue cuando nosotros nos presentamos a las elecciones y ganamos el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla y dejamos de ser esos estudiantes marginales y radicales para ser los representantes estudiantiles oficiales de la universidad, se publica un documento por parte del gobierno que se llama Estrategia Universidad 2015. Y una serie de reformas de aquí al año 2015, el pasado año 2015, que no se han cumplido todavía, pero que se siguen planteando y que no deja de ser el desarrollo del propio informe Brical, ¿no? La subida de tasa del año 2012 por parte de Rajoy ya estaba planteada en la Estrategia Universidad 2015 y ya estaba planteada en el informe Brical. No es algo de Wert y Rajoy, es algo que viene de mucho más atrás. Como ya digo, en el año 2010 se publican dos documentos. Se publica la Estrategia Universidad 2015 en el 2009 y en el 2010 se publican dos documentos, el documento de financiación y el documento de gobernanza. El documento de financiación viene a dibujar las líneas principales de reforma de gestión económica de la universidad y ahí se plantea de manera clara y explícita la subida en segundas y terceras matrículas. Y el modelo de gobernanza, que gobernanza como tal no es una palabra que en castellano exista, sino que es un anglicismo. En realidad deberíamos hablar de sistema de gobierno o sistema democrático, no gobernanza, pero bueno, ya parece ser que se está imponiendo. Pues el documento de gobernanza es un documento que lo saca a la luz la Fundación CID, Conocimiento y Desarrollo. Es una fundación dirigida por Ana Patricia Botín, entonces hija de Emilio Botín, que entonces no dirigía el Banco Santander, pero sí dirigía Banesto. Y plantea que, bueno, que la universidad se tiene que reformar, que el sistema democrático es ineficiente. Llega a decir de manera textual que las elecciones generan costes y que los estudiantes no participan y que por lo tanto se están generando costes innecesarios, que los estudiantes no deberían quejarse por ello si desapareciera. Y este informe de esta fundación, el consejo asesor del informe está coordinado por Josep María Brical, ¿vale? Josep María Brical fue un rector de la, creo fue de la Politécnica de Cataluña, del PSC, y pues muy vinculado, parece ser, también a los intereses del Banco Santander. Lo que plantea el informe, hace un estudio jurídico de cómo es actualmente la ley en España y plantea cómo colárnosla, básicamente. O sea, ellos dibujan un sistema en el que, digamos, viene a decir que la universidad es asamblearia, que el rector intenta siempre equilibrar los intereses de los distintos colectivos que forman la universidad en vez de hacer lo que hay que hacer, ¿vale? Y que por lo tanto ellos proponen un sistema mixto, por no decir claramente que quieren acabar con la democracia universitaria, en el que el claustro se reduzca en número y en competencia se aumenten las competencias del Consejo de Gobierno y del rector, que los rectores tengan un perfil más profesional en el mundo de la gestión, que incluso no tienen por qué ser de la comunidad universitaria, podrían ser directivos de grandes empresas, que es lo que ocurre en otros países, porque además, según dice el documento, los directores de grandes empresas tienen capital relacional, es decir, que tienen una agenda de contacto de gente que tiene dinero que podrían atraer capital para la universidad. Como en el mundo privado no se puede hablar de corrupción, esto evidentemente en la administración pública sería corrupción, ¿no? Sería tráfico de influencia, pero en el mundo privado no. Y podría atraer de alguna u otra manera financiación externa o privada, porque también se habla de que se acabó de financiar con más dinero a la universidad pública, que la universidad pública lo que tiene es que buscarse las papas, se tiene que buscar sus propios recursos, ¿no? De hecho, el documento del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, que habla sobre financiación, lo dice claramente que la Universidad de Sevilla debe de ir paulatinamente hacia la autogestión, ¿vale? Y debe de diversificar sus recursos.
pues digamos que le da perfiles más profesionales al rector, y el rector es quien nombraría directamente a los decanos y directores de centro, y esto directamente a los consejos de departamento. Es decir, es una inversión total de lo que hay ahora mismo, ¿no? En ganas de la eficiencia, de una mayor profesionalidad, de que en la universidad pública se derrocha mucho dinero. Ha habido, a la vez que se iba comentando esta serie de medidas, había cada vez más ataques por parte de los medios de comunicación a la universidad pública, de desprestigio constante, hasta un punto en el que ha habido gente del mundo académico que comparaba las universidades como si fueran clubes de fútbol. Me parece bastante horrible, ¿vale? Que hay que competir en los rankings internacionales y que por lo tanto hay que fichar profesores de fuera, hay que fichar rectores, etc. Entonces hablan de acabar con la democracia universitaria, de privatizar y mercantilizar la propia gestión de la universidad, y como ya venía comentando por parte del análisis de Manuel Sacristán, pues establecer barreras dentro de la universidad, establecer barreras para que la élite siga siendo élite, sean estas barreras económicas o de titulación, ¿vale? Que ya de por sí, a día de hoy, a la universidad pública no accede todo el mundo, y suelen acceder, según indican las estadísticas, normalmente hijos de gente que ya ha accedido a la universidad, ¿vale? Normalmente, aunque sean de clase trabajadora o clases medias, normalmente el perfil es ese, suelen ser hijos de padres con cualificación, ¿vale? Que actualmente no hay la masificación que realmente se querría o se debería tener, y sin embargo la quieren coartar. Se habla de hacer un ranking a nivel español de las universidades públicas, porque actualmente no hay ranking. Algún periódico como El Mundo creo que hace de vez en cuando algún ranking según sus criterios, pero no lo hay. Y si miramos los rankings internacionales, siempre, casualmente, los que están en los primeros puestos son los modelos más privatizados y más elitistas, ¿no? También se habla de la transferencia al sector productivo, es decir, venta de patentes, investigación mixta público-privada. Incluso se han dado casos ya de creación de empresas públicas dentro de la universidad pública por una patente o una investigación, que luego al final han terminado vendiéndola al sector privado. Y bueno, esa es un poco la universidad que nosotros vemos, a la que se está avanzando poco a poco. Evidentemente el tema de reformar o de acabar con la democracia universitaria generaría mucho rechazo, y yo creo que por eso no se han atrevido a hacerlo a día de hoy. Pero ha habido intentos en Cataluña, porque ellos lo que dicen es que hay vacíos legales que podrían permitir ciertas reformas. Por ejemplo, en la ley no se detalla en ningún momento que un director de escuela o un decano se tenga que elegir por los miembros de la propia escuela o de la propia facultad. Los estatutos de todas las universidades sí que lo dicen, pero que bastaría con que cualquier rector reformara esos estatutos, no entraría en contradicción con la ley y ya se iría aprobando el sistema nuevo. Y en Cataluña lo han intentado. No lo han conseguido, pero en la Generalitat lo ha intentado, ¿vale? Evidentemente hay cierta reticencia por parte de los rectores, pero bueno, también hay rectores que están de acuerdo. A fin de cuentas, muchas veces quienes acceden a rector dentro de las universidades, por lo menos el caso de que yo conozco, la Universidad de Sevilla, que se ve claramente, pues suele ser afines al gobierno, que está dentro de la comunidad autónoma. De hecho, Arellano actualmente es consejero de la Junta de Andalucía, ¿vale? Entonces, puede haber roce, puede haber reticencia por parte de los rectores, pero también puede haber connivencia con los distintos gobiernos. De hecho, una de las elecciones más seguidas siempre son las elecciones de la Complutense, porque siempre se está jugando si el candidato que sale es afín o contrario a quien gobierne en la Comunidad de Madrid. Y al ser la universidad más grande y más histórica, pues se le tiene mucho peso. Y bueno, yo creo que he resumido más o menos, ya si queréis comentamos detalles, pero yo creo que resumí un poco el tema de las reformas universitarias. En cuanto a movilizaciones, pues ya digo, ha habido movilizaciones tanto de las que yo he vivido, Bolonia por una parte,
Una serie de movilizaciones en el año 2010 contra estos documentos. En el año 2011 la Junta de Andalucía reformó la ley andaluza de universidades con urgencia porque hacía falta crear una universidad privada, que era la Universidad Loyola de Andalucía, universidad creada por los jesuitas y con la financiación de Abengoa, hoy empresa en crisis, pero que entonces se decía que iba a ser un campus genial para Andalucía y que había que reformar la ley. Y ya en la ley de la reforma universitaria se le daban más competencias a los consejos sociales, que era otra de las cosas que se plantean, y ahí hubo protestas y en Sevilla en concreto pues estalló en el 2012 lo que era el Sevilla Paro. Gracias a que teníamos un derecho, que es el derecho a paro académico, que en otras universidades no existe, y gracias a que por una lucha muy potente que hubo en los años 80 en el Consejo de los Alumnos, por estatuto, el sistema de decisión y organización de los estudiantes de la Universidad de Sevilla, la democracia directa y participativa, y si tú convocas asambleas se cortan las clases, luego los estudiantes tienen derecho a recuperarlas, y eso fue lo que de alguna manera permitió que se celebraran asambleas de las 25 facultades y separar la universidad durante 2 semanas. Aún así, aunque haya comentado más y que fue el movimiento así más fuerte en los últimos 30 años, yo no sabría si decirlo así o no. Está claro que en los últimos años sí, pero aún así nosotros lo veíamos como una locura. ¿Vale? Lo que realmente se planteó por parte del Consejo de Alumnos fue parar la universidad para el día 22 de mayo, que había una huelga educativa en contra de las tasas y en contra de la LOMCE, por parte de los sindicatos. Eso es lo que realmente se planteó, para un día. Y los estudiantes en asamblea empezaron a plantear que había que parar las 2 semanas, por una parte para estudiar y por otra parte en señal de protesta. Y claro, veíamos mucha gente ilusionada, no nos íbamos a negar, pero éramos conscientes de que Sevilla iba 2 pasos por delante que el resto del Estado, y que si no paraban el resto de universidades, Rajoy y Wert iban a seguir adelante con las tasas y no se iba a conseguir nada. Pero bueno, la gente decidió salir y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible. Aún así, bueno, se ha conseguido el pago fraccionado, que yo creo que es una victoria casi directa, aunque no se hayan parado las tasas. En Andalucía las tasas son bajas con respecto a otras comunidades, y está el pago fraccionado, que fue una lucha que la iniciativa partió un poco de Sevilla, pero a la que se sumaron todas las universidades andaluzas, y a día de hoy ya está implantado, ¿no? 8 plazas. Y bueno, no sé, si queréis que me paren más en algo, yo es que no quiero dar mucho el coñazo, la verdad. Si queréis que me pare en algo concreto, queréis preguntar algo, rebatir algo porque no estoy de acuerdo, pues Juan Carlos. No hay nadie. Yo tenía preguntas, pero se me han ido olvidando. Me aprovecho para ver. Puede pillar, quizás alguno me haya recogido sí o no, pero es muy importante contextualizar. Bueno, actualmente la ley actual de universidades se llama LOMLOE. Son siglas, ¿vale? Son siglas de leyes. La LOU se llama la Ley Orgánica de Universidades, que fue una reforma de la LRU, que fue la Ley de Reforma Universitaria, ¿vale? La Ley de Reforma Universitaria, una ley del año 83, creo que fue en el 83, sí, en el que se reforma la universidad de la dictadura y ya pues se adapta a la Constitución, ¿no? Y a la democracia. Y la LOU es una reforma de esa ley, que es la Ley Orgánica de Universidades. Y actualmente la LOMLOE fue la no derogación que hizo el PSOE, es decir, ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Universidades, o algo así, una modificación, fue lo que hicieron de algunos artículos, o quitar las partes más polémicas, pero la estructura de la ley seguía estando vigente. Yo tengo una pregunta. Pero que te quería que... ¿De qué iba la ley? La ley de lo que va es de cómo funciona la universidad. ¿Vale? Tú cuando vas a los estatutos de la Universidad de Málaga, ¿no? Y te dice que existe un claustro, que tiene que tener una composición tal, muchas de las cosas que vienen ahí ya vienen en la ley. O sea, la ley lo que obliga es la estructura mínima que tiene que tener una universidad, cuánto tanto por ciento o cómo debe estar compuesto. Hay otras cosas en las que no se mete, o los modelos de contrato de trabajo que pueden tener los profesores, o cómo se ordenan las enseñanzas. Es todo lo que regula cómo funciona la universidad en España. A lo mejor se refiere a qué puntos polémicos tenía esa ley, ¿no? Y por qué... No recuerdo, la verdad. Los puntos polémicos afectaban sobre todo al profesorado. Atacaba a los profesores. El modelo de gobernanza, también cuando define la composición de ciertos órganos, o de
cualquier trámite, por eso los órganos competentes también vienen en la ley orgánica. Luego introduce un concepto que ya ampliaremos en... O sea, intentar quedarnos con todas las cosas, aunque ahora no suenan, pero que Sí, ya mucha iremos viendo. información. El tema de los consejos sociales, ya hablaremos, qué son, qué matices tienen. Se entiende, mal entendido, que es el órgano de participación de la sociedad en la universidad. ¿Vale? Son grandes bancos, grandes empresas, partidos políticos y sindicatos, pero bueno, partidos políticos y sindicatos lo puedo entender, ¿no? Pero que el Banco Santander esté presente en todo, ¿vale? ¿Cuál es el órgano que aprueba los presupuestos de la universidad? El Consejo Social. Los mayores, o sea, ¿cuál decide cuál es el mínimo de asignaturas o cuál es el tiempo máximo que tenéis que estar en la carrera? El Consejo Social. Es decir, las grandes decisiones las toma la empresa. ¿Y cómo? Ese es otro tema. Cómo los objetivos que se le marca a la universidad y la evaluación que tiene del rendimiento se establecen en contextos empresariales. Por lo cual estamos mercantilizando y midiendo una administración pública que nunca debe ser el beneficio económico o de renta. El objetivo a perseguir se está midiendo como una empresa privada. Y eso está llegando a lecturas muy perversas que justifican modificaciones, recortes y ataques que se están aplicando día a día. Que no solamente eso, sino que el bien educativo y de formación de una sociedad no se puede medir por indicadores económicos. Además no son directos, la inversión es a muy largo plazo. Cuando tú formas más una generación, los frutos de, digamos, esa inversión, que es lo que hace una universidad pública y lo que hacen todos los servicios públicos, se miden a generaciones vistas, no en ese momento. Yo tenía una pregunta, que no sé si es un poco polémica. Sí. Bueno, si hay más gente, que pregunten aquí. Yo tengo dos preguntas, y es que viendo que se está, por así decirlo, privatizando y mercantilizando la universidad, mis dos preguntas son: uno, ¿hay algún movimiento que se esté haciendo ahora y se esté realizando? Y el segundo es ¿qué podríamos hacer nosotros? Vale, la primera no me siento con la legitimidad de contestarte porque yo ya no estoy en el movimiento estudiantil. Yo ahora mismo estoy trabajando, no estoy en la universidad, entonces ahora no sé, yo creo que más sí que podría comentar, o por lo menos en Andalucía o en Málaga, qué es lo que se está haciendo. Sí que te puedo decir que hasta hace muy poco, lo que yo conozco, sí que hay movilizaciones, lo que pasa que, por lo menos en la época que a mí me tocó vivir, no se va al mismo ritmo en todos los sitios, ni se tiene la misma afinidad en todos los sitios. ¿Vale? Hay universidades que están más dispuestas a movilizar y universidades o representantes de estudiantes que están menos dispuestos a movilizar, con lo cual no hay una coordinación efectiva a nivel estatal y eso provoca dificultades. Pero bueno, que sí, que hay gente movilizando en muchos sitios. Por decirte, por un lado está CREU, de la que nosotros nos salimos, por otro lado está AERE, a nivel de representación estudiantil, que también es una asociación de representantes de estudiantes a nivel estatal. Y en cuanto a asociaciones, pues yo pertenecía a la asociación MAE, que se coordina en Estudiantes en Movimiento a nivel estatal. Y no sé si hay más asambleas o asociaciones a nivel estatal, pero supongo que sí. ¿Y qué podéis hacer? Pues para eso estáis aquí, para ir discutiendo vosotros mismos, que estáis en la universidad y conocéis a vuestros compañeros y compañeras, pues ver cómo llegar a ellos de la manera más efectiva posible y agitarles, decir, señores, que nos pero es tarea vuestra, yo ahí no me siento muy legitimado para decirles lo que tenéis que hacer. Respecto a lo que está comentando, completamente es eso. Cómo utilizar la vía de participación es la recomendación que al menos yo realizaría. Como representantes tenemos un montón de vías. Con la democracia universitaria que nos queda, existe un montón de presencia, contacto con administraciones que le puedes trasladar a ellos los problemas las mejoras que tú tengas. Siempre es importante una compensación de movimiento social, de reivindicación, de presión en la calle y de contacto y de interlocución con esa administración. Si tú vas a un órgano o a la Junta o al Ministerio y pides algo que nadie está pidiendo en la calle o la gente es pasiva, eso no le va a aportar nada a ellos o no van a tener nada si toman la medida que plantean. Y viceversa, si tú planteas mucho ruido en la calle, pero por el otro lado no dejas una propuesta clara encima de la mesa, pues no va a ir seguramente en el sentido que tú reivindicas. Entonces la recomendación es la participación en ambos sentidos, tanto movilizaciones sociales
como en contacto con las administraciones. Desde los consejos de estudiantes eso existe, eso pasa. Esta semana hemos estado, y he visto a los compañeros de Andalucía con la Junta de Andalucía, quejándonos sobre el B1, sobre el Erasmus, sobre los precios, sobre... En fin, combinar esas dos cosas es lo que es mi recomendación. ¿Se podrá hacer, cree que se podrá volver hacia atrás? O sea, en el camino se ha ido privatizando, si se podrá hacer lo mismo por atrás. ¿Retroceder? Yo creo que sí, pero yo creo que se puede, pero hace falta madurar mucho, que madure mucho el movimiento estudiantil y probablemente también que haya gobiernos más favorables. Pero bueno, eso en última instancia, ¿no? Pero una mayor presión sí. Yo desde mi punto de vista cambiaba la ley entera y cambiaba el modelo universitario entero, pero para eso hay que tener el gobierno, o por lo menos un gobierno que ceda ante una presión social, ¿no? Pero por lo menos cambiar 4 cosas básicas, o sea, que no desaparezca la democracia universitaria, que se reduzca el precio de las matrículas hasta que sean gratuitas, que se obligue a que todos los convenios que se tengan con empresas sean públicos, tal. Yo creo que eso sí es asimilable para el movimiento estudiantil, como una tabla de reivindicativa de 4, 5, 6 puntos, sí. Yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que, lo que ha dicho Masi, hace falta un movimiento social organizado y combativo, ¿no? Que lo ha habido, pero va por flujo en parte, ¿no? O sea, hay momentos en los que la sociedad se moviliza y yo creo que ahora estamos viviendo un momento en el que no se está movilizando tanto. Espero que se consiga llegar, ¿no? Pero si tú comparas las movilizaciones o el ritmo de movilizaciones que había hace 4 años con las que hay ahora, pues un pelín deprimente, porque no se está movilizando mucho. Quería preguntarle sobre tu experiencia. Háblame tú, por favor. No, y que me tutee, Quería preguntarte tu experiencia en el caso de la movilización al margen de las instituciones, entre comillas, como el Consejo Estudiantil. ¿Cómo fue este cambio a participar del Consejo y qué facilidades y herramientas te sentías que podías adquirir y si dejaste a alguna gente por el camino o puedes sentir que alguna gente no sentía que fuera lo necesario y qué se pudo conseguir también? Pues, esa pregunta es complicada, porque sería revisarme a mí mismo lo que yo he hecho, lo que hemos hecho y ver... Yo creo que se han conseguido cosas, ¿no? Una de las cosas que se han conseguido es el pago fraccionado, que los rectores te escuchen más, que antes pasaban... O sea, yo recuerdo cuando éramos del movimiento estudiantil contra Bolonia, que fue un movimiento interesante en el sentido que se pareció de alguna u otra manera al 15M, pero con mucho más minoritario, pero que desbordó a los rectores. Los rectores tuvieron que firmar una carta conjunta al gobierno pidiéndole que aclarara, por favor, el tema de lo que es lo que era Bolonia, porque se veían cada vez más superados. Yo creo que se consiguen cosas. Uno personalmente aprende un montón de cosas. Y aprende también a cómo utilizar... Sí. ¿Qué te resulta más efectivo? Yo es que yo soy de los que piensan que se tienen que tener las dos herramientas, ¿vale? Que no... Esto ya cada uno tiene una visión sobre el tema, pero hay gente que piensa, por ejemplo, que hay que movilizar en la calle y que no hay que entrar en la institución porque la institución te corrompe. Hay gente que piensa que la única vía es la institución y que los movimientos sociales no representan a nadie y que ellos son los legítimos porque los han votado, y yo pienso que hay que combinar las dos vías. Es decir, que cuando un movimiento social realmente está respaldado por la gente, si se presenta a las elecciones, gana. Y a partir de ganarle las elecciones, tienes una vía directa y una serie de herramientas que antes no tenía. Ahora a mí el rectorado no me puede decir que yo no soy el representante de los estudiantes, porque no me lo puede decir. Ahora yo tengo un presupuesto en lo que me puedo gastar dinero para hacer camisetas, pegatinas, pancartas, que antes a lo mejor pues me costaba más. Puedo para las clases, yo qué sé, que tienes herramientas y aparte pues tienes vías oficiales de comunicación. Hay casos o hay momentos en los que un movimiento social puede superar a la parte representativa y ser realmente representativo, pero porque no ha tenido todavía la oportunidad de presentarse a las elecciones, pero si se presenta, si la gente que lo apoya por un lado, lo apoya por otro, al final gana. Yo soy de la vía de
de utilizar las dos porque la institución tiene sus limitaciones. Tiene ventajas, pero te limita también. Y tener un movimiento por abajo te da fuerza. Una fuerza que va más allá de los votos que tengas tú a la hora de ser representado. Si fuiste tú contra el que lideró el movimiento contra lo de Bolonia y el otro por el que se han conseguido las fracciones o las no, a ver, yo fui el delegado, yo durante un tiempo fui el miembro nato, el portavoz de la institución, ¿vale? Pero en el movimiento estudiantil había mucha más gente y en realidad es algo colectivo, no es de mí. O sea, a mí me tocó cumplir un papel y tratar de cumplirlo lo mejor posible y generar un relevo en la institución. Pero yo no era más que un mandado, de cierta manera. O sea, que había y hay mucha más gente alrededor que fueron todos los que lideraron el tema, o sea, no soy yo. Y vosotros también contar con la asamblea, si los modelos europeos del norte, que son las universidades públicas, concretamente tienen que pagar, incluso hay en Finlandia me parece que les pagaban a los propios estudiantes porque estudiasen, y va tan bien, porque tienen el índice mejor luego de trabajo y tal, porque ¿por qué no podemos fijarnos nosotros en esos modelos que cuenta el gobierno español? También porque los países son distintos. Aquí no tenemos industria, aquí estamos vendidos, Alemania. O sea, no tenemos industria, tenemos un modelo productivo basado en el ladrillo, en la construcción y en la hostelería. Los países nórdicos se han beneficiado durante mucho tiempo de mano de obra esclava en África. ¿Verdad tú? Que los países ricos no son ricos porque hayan generado riqueza muchas veces ellos mismos, sino porque se han aprovechado de colonias y de países en la pobreza, y es cierto que se ha creado un modelo socialdemócrata nórdico que yo creo que no sería extrapolable al resto del mundo si no se acaba con el capitalismo. Es decir, que todos los países no pueden ser como Finlandia, pero el modelo... También los países nórdicos tuvieron mucha suerte de encontrarse con unos recursos naturales y También. Nacionalizarlos, que han sido una fuente de ingresos constante, que eso tiene también mucho que ver. Que mi modelo de educación es ese. Es decir, mi modelo de educación debería ser totalmente 100% público, eso sí que creo que es asumible y que se podría ver cómo quitar las tasas de la universidad y demás. Yo creo que sí que se podría implantar. Lo que pasa es que muchas veces yo creo que se plantea el modelo nórdico así como modelo y verás tú. Claro, que habría que ver qué cosas se pueden implantar, qué no. Sí, por allí, por ahí. En esa misma línea que acaba de plantear ahora, yo quisiera plantear el otro lado del modelo, del espectro, digamos, que son los modelos liberales, neoliberales de Reino Unido y Estados Unidos, porque yo siendo un férreo defensor de la educación pública y demás, sí es verdad que siento muchas veces como carencia de argumentos a la hora de decir en España tenemos que pelear por nuestro sistema educativo, pero después en los rankings mundiales no estamos en ninguna universidad española, y después nos vamos a Reino Unido, nos vamos a Estados Unidos, y ese modelo en el cual elitista, que es un modelo horrible bajo el punto de vista, pero son las mejores universidades. Es lo que me gustaría, que siendo nuestro modelo, pues un modelo público de educación gratuita y de calidad, o educación pública y de calidad, pues podemos defender, es que somos un modelo público y además tenemos las mejores universidades del mundo. Es lo que me gustaría plantearte a ti, a ver qué punto de vista tienes al respecto. A ver, a mí es que los rankings no me gustan porque hay que ver los criterios con los que se mide que una universidad pública esté en los puestos más altos, ¿no? Y un modelo muy elitista o con determinadas cuestiones que tengan que ver con la privatización son los que se ponen en los puestos más altos, ¿no? De hecho, actualmente, en países donde se ha llevado este modelo durante mucho tiempo, está en cuestión. Uno de ellos es Chile. Chile ha sido un país que ha sido un experimento del neoliberalismo a nivel internacional. Muchas de las cosas se han llevado a Chile. En Chile actualmente hubo un movimiento estudiantil muy fuerte que cuestionaba el lucro dentro de la educación, y ahora se ha ido en un proceso totalmente inverso. Y otros sitios, Estados Unidos, paradójicamente. En Estados Unidos se ha fomentado mucho, durante mucho tiempo, los créditos, que tú te pudieras, como las universidades eran tan caras y había pocas becas, que tú te pudieras endeudar con el banco
Y ahora lo que está pasando con la crisis y demás es que cada vez hay más préstamos que no se pueden devolver porque no encuentran trabajo. Con lo cual, actualmente en Estados Unidos, la segunda burbuja crediticia por detrás de las hipotecas son los préstamos estudiantiles. Es decir, que los propios países de origen está en cuestión. Otra cosa, evidentemente, los rankings. Y había que tener mucho cuidado por él. Hay un artículo del director de Inside Job, el documental, en el que habla de la corrupción universitaria que hay en torno a los papers de investigación. En determinadas disciplinas, en determinadas ramas de investigación, se fomenta mucho que se citen determinadas publicaciones que se quieren fomentar, y como se citan mucho entre ellas, pues van subiendo dentro de los índices de impacto. Y cada vez más se está viendo que cada vez hay más papers que no valen para nada, simplemente para generar currículum y que un profesor pueda subir y escalar dentro de la universidad, pero que incluso en la investigación se está generando mucha investigación que no vale para nada, simplemente por justificar currículum y justificar que el sistema siga funcionando. Pero eso, yo creo que se está cuestionando bastante en muchos países, ¿no? En el Reino Unido también ha habido protestas importantes con el tema de las tasas y es un modelo en cuestión, un modelo que se lleva aplicando yo creo que 30 o 40 años ya, aunque en España ha llegado tarde. Respecto a eso, te doy cuenta que es lo que he hecho referencia antes, cuando tratamos de medir un sistema tan complejo como es la universidad, con parámetros de la universidad privada, y es lo que dice Lolo. Los rankings, ¿a qué criterios, a qué caracterizan? Cuando se los comparan con universidades como Harvard, como Oxford, como... Me hacía gracia, no quiero meterle demasiado, pero Pasado Cebara, un candidato rector decía que quería convertir la Universidad de Málaga en la Universidad de Harvard. Como un detalle, la Universidad de Málaga tiene 37.000 estudiantes, Harvard creo que tiene 13.000 aproximadamente, 10.000, tiene poquito, muy poco. El presupuesto de... Málaga es una universidad mediana, ¿no? En España. El presupuesto de Harvard, con 10.000 o 13.000 estudiantes, es 3 veces la de las 77 universidades españolas. ¿Vale? Es decir, 1.600.000 personas, lo multiplicamos por 3 y esos fondos a 10.000 personas. Además de aparte del elitismo que conlleva un modelo universitario como eso, y de otras cosas que había participación financieros y que estaban en bolsa, o sea, un montón de cosas. Así que hay que analizar también con cuidado ese modelo de universidad que... Y Juan, creo que quería comentar algo respecto. Sí, en cuanto a eso, yo creo que entra otro factor, y yo creo que en cuanto a lo de los rankings entra otro factor que no solo con la educación, sino con otros sectores públicos, los gobiernos, por hablar de la privatización, lo que hacen es bajar la financiación de lo público, precarizarlo, para decir que esto no funciona y que privatizarlo. Creo que es un factor que se entra, y en la universidad yo creo que ha entrado a tope, y una de las cosas que hay que analizar y hacer ver es que la universidad pública funciona, es solvente, pero es la investigación, pero hasta donde yo sé, en los rankings solo se cuentan el número de papeles de investigación, no hay otros criterios. No hay más La criterios. mejor universidad es la que tiene más papeles de investigación, por inútiles que sean. Como yo hablaba de los índices de impacto. Sí, pero que directamente dicen, esta universidad tiene más papeles de investigación, lo mejor. Claro. Aparte del punto de los papeles de investigación de por sí son una mafia prácticamente, porque a ti no te cobran, a ti no te pagan por publicar un papel, te cobran. A ti te dan el reconocimiento, pero la empresa que publica los papeles de investigación te cobra. Tú tienes que pagar para poner tu investigación. Y luego ya, si alguien lo ve, le paga a la empresa, a ti no. Yo comentaba conforme al tema este de la privatización y el elitismo, que en el sistema del Reino Unido hay un ranking muy establecido y es prácticamente oficial, en el que Harvard y Oxford pues, se suelen encontrar en todas las carreras arriba. Yo estuve investigando y demás para planteándome si hacer el grado de psicología por fuera de España, y lo que te encuentras es que para tú poder entrar a esas universidades, ya puede ser desde Harvard o Dundee, una buena universidad que según esos criterios son buenas, tú tienes que venderte a la universidad como fichaje. Es decir, tú tienes que decir quién eres, lo que ofreces a esa universidad y que eres tan bueno que esa universidad te quiere ahí. O sea, es una manera de fichaje y de escalar en el ranking, opuesto a lo que tú has comentado antes, de en vez de fichar rectores, fichamos estudiantes. También, claro. De hecho, en alguna de esas universidades que estaba comentando yo antes con Jory,
en alguna de esas universidades, no solamente para acceder a la universidad tienes que venderte, sino que para acceder a las clases te tienes que apuntar en una lista y son los propios profesores los que de todas las personas que se apuntan eligen a sus alumnos. O sea, tú vas a dar una clase, yo qué sé, de cualquier asignatura, pon en matemáticas, lógica, y hay 3 clases de lógica impartidas por 3 profesores diferentes. Entonces tú eliges a este profesor y te apuntas. A lo mejor este profesor tiene 100 solicitudes, 100 aplicantes, pues él, bajo sus propios criterios, que no tienen que atender a los de nadie, puede ser que conozca que tú ganaste un concurso nacional de no sé qué y le llamó la atención tu nombre, pues te elige. Por eso no solamente te tienes que vender a la hora de entrar a la universidad, sino también a la hora de elegir tus clases y de poder graduarte. Y en esas clases, digamos, hay un número limitado de alumnos, evidentemente. Pues seguro, vamos a intentar, porque queda poquito tiempo, evitar diálogos y aún así sean esos diálogos que nos escuchen todas partes. Sí, yo tenía una pregunta que quería comentar, independientemente del ranking y esto, saber tu opinión sobre los sistemas de educación de Sudamérica. Porque, por ejemplo, Argentina, según tengo entendido, la educación de Argentina es completamente pública, no se paga nada, pero están teniendo graves problemas de financiación y de la propia educación que se está dando. No obstante, en otros lugares como México, que ahí no sé muy bien cómo va la educación, están teniendo un auge importantísimo, sobre todo con las relaciones que tienen en Asia. Entonces, ¿tú cómo ves más o menos la educación que se está poniendo en Sudamérica, si está funcionando, o si se podría implantar? Tampoco conozco, la verdad, no conozco el sistema. Sí que conozco el argentino y es cierto que es gratuito, pero es verdad que no hay mucha financiación pública o que no pueden financiarlo y tienen algún que otro problema con temas de materiales y tal. Pero claro, es que la universidad está inserta en la sociedad en la que está, es decir, que se puede hablar a nivel general de modelos universitarios, de modelos educativos, pero también habrá que medir un poco cómo se configura eso. Yo no sé cómo el gobierno argentino o cómo en Argentina se ha establecido el cómo se pueda financiar o qué prioridades hay en el gobierno a la hora de financiar la universidad con respecto a otras cosas que puedan ser más urgentes. No lo sé. La verdad que no sabría indicarte. Sí que sé, por ejemplo, en Venezuela, que desde que ganó Chávez, aunque sea este tema muy polémico, han crecido universidades públicas por todo el país. Y hay muchísimos más universitarios de los que había antes. En determinados gobiernos progresistas, yo no sé si Ecuador y demás, pues también ha pasado lo mismo. Es decir, que ha habido una masificación de la universidad o mayores oportunidades de acceso, pero ya en cuanto a la calidad y tal, pues no sabría decirte. Está claro que, aunque la universidad pueda ser gratuita en un futuro, hay que asegurar siempre que esté bien financiada, ¿no? O sea, que no porque está gratuita voy a dejar de financiarlo y habrá que ver cómo se financia también. Si las rentas más altas tienen que pagar más o menos, si tenemos que terminar con el fraude fiscal que hay en el país, el tema de la deuda, que también es un obstáculo para financiar. Pero bueno, ya nos metemos en otros temas, ¿no? Respecto a lo que ha dicho Pablo, en plan, no sé de dónde hace la universidad, en plan, que tú llegas y el profesor Pelín, es un modelo que si quiere implantar aquí, que nos pretende implantarlo aquí de otro modo, pero por ejemplo, con la eliminación de la selectividad, justamente el modelo que llevaría, que más o menos, aparte de los problemas, y te presentan según qué universidad a su examen, no sé si estaría estandarizado lo que sería todo el cómputo nacional o autonómico, pero para la universidad tú empiezas tu examen y ahora, dependiendo de esa universidad, lo mismo accede o no, lo que hace es precarizar, sino que hace distinciones entre si una persona de aquí, de un pueblecillo de Málaga mismo, a lo mejor puede examinarse en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, pero a lo mejor si esos tipos se superarán en la que sea, que da Madrid, y por compatibilidad entre demás no puede examinarse allí, esa persona ya está obligándola a que tiene que decir, antes del primer momento, no va a poder decir, lo que supone una desigualdad de oportunidades, un gasto que a lo mejor tú no te puedes permitir, por tanto, le está poniendo ya una barrera social y económica, y que al fin y al cabo está llevando un modelo americano de estas privadas que está diciendo ella, siendo un sistema supuestamente público, dependiendo de las oportunidades. Eso que parece que está tan lejano y en Estados Unidos, una universidad privada, no sé qué, pero quieren meter aquí sin darnos cuenta.
Has tocado un tema muy interesante que es la selectividad, que no hemos tocado, es que se podría hablar de 800.000 cosas, ¿no? Pero la selectividad es muy importante. La selectividad es otra barrera de la que hablaba de acceso, ¿vale? Y en los 80, cuando se implanta, hay unas protestas muy fuertes por parte del movimiento estudiantil, liderado por el sindicato de estudiantes en su momento, que de hecho la herencia que tiene hoy día el sindicato de estudiantes viene directamente de ahí. Y claro, de alguna manera rebajan la selectividad hasta tal punto que las intenciones no eran esas. La intención era que hubiera una criba fuerte de acceso a la universidad, pero como las protestas fueron tan fuertes, los requisitos, digamos que bajaron, y por eso BED dice lo que dice. En plan, la selectividad no funciona porque el 90 y pico % de los estudiantes la pasan. Claro, el sentido de la selectividad era que hubiera una criba y no la pasara tanta gente. Y claro, en la LOU, que fue otra medida polémica, ya quería el PP introducir la reválida, que es eso, que era la eliminación de la selectividad y que cada universidad hiciera su propio examen de acceso. Y claro, ahí ya pues cada territorio tiene una, digamos, hay desigualdad territorial y cada universidad va a tirar para su, y va a generar desigualdad. Y parece que el tema de la LOMCE y las reválidas y las pruebas pues van en ese camino, es decir, que ya hay barreras de acceso no solo dentro de la universidad, sino antes de llegar a la universidad. Yo defiendo totalmente una educación pública, porque me parece que es un medio para alcanzar cada vez una menor desigualdad, pero se me plantea una pregunta al escucharte todo tu discurso. Y mi pregunta probablemente se le plantea a otra persona cuando yo le plantee esta situación. Y es que si nos encontramos inmersos en un modelo, llamémoslo de burbuja formativa, porque hay una desvalorización de los títulos, porque mucha gente los tiene, hay una sobrecualificación de la población para un número reducido de realmente puestos de trabajo cualificados, o sea, que necesiten esa cualificación. Nos encontramos con personas que que solicitan un puesto de secretariado con una carrera universitaria, o incluso con másteres y cosas así. Mi pregunta es, si tenemos una masificación de la universidad, como se declare, como se ve de alguna manera, y una sobrecualificación de la generación actual, que es la más formada de toda nuestra historia, y nos encontramos en un sistema en el que realmente no hay posibilidad de retorno, lo único que hacemos es sobrecualificar más a esas personas, imponerle un modelo de máster, pero que al final es obligatorio que lo hagas por mucho dinero que valga o por poco, que también crea una desigualdad y unas clases entre las personas que se forman con un máster o con otro, y todo el rollo este. Lo que a mí se me plantea es, ¿realmente es tan bueno este modelo como pretendemos hacerlo? Es decir, ¿qué argumentos podríamos, existen? Claro, hay que dar ya un paso más allá. Claro. Y no cuestionar, porque claro, si nos quedamos en ese límite, entonces nos conformamos. Este debate me parece muy interesante porque, por ejemplo, cuando yo discutía con compañeros, representantes estudiantes de otras universidades, planteaba, ¿no?, que las tasas se fueran progresivas. Bueno, pero es que estamos en un contexto de crisis económica y de deuda, que es que las universidades no pueden hacer ese gasto, ¿no? Es decir, digamos que de alguna manera te conformas con el marco que hay. Claro, no, esa es la cosa, que yo para cuando intento argumentar algo a mi favor me tengo que poner en contra y ver los argumentos que me van a dar en contra. Entonces, yo lo que creo que hay que plantear es una reforma del modelo productivo. Es decir, claro, es que con lo que estaba hablando antes he visto que llegó un momento en que nos estancamos por el modelo productivo y ahora no estaba pasando igual. Claro, si hay muchos universitarios que el modelo productivo no puede absorber, entonces habrá que cambiar el modelo productivo en España para que esos universitarios tengan, bueno, no solo los universitarios, sino cualquier persona, aunque no haya sido a la universidad, tenga empleo, ¿no? Pero bueno, como hay paro intelectual, el problema no es realmente, como dicen los informes, que hay demasiados universitarios. El problema es que el modelo de España está atrasado. Con lo cual, yo creo que el movimiento estudiantil, el universitario, fundamentalmente, debe ser un movimiento de vanguardia, de alguna manera, que convenza a más sectores de la sociedad a que hay que reformar el país, siendo la educación uno de los ejes principales. Pero está claro que la educación está inserta dentro de más cuestiones, que no está alejada. Entonces,
Lo que no nos vamos a... porque el resto está así, nos conformamos, ¿no? O sea, la historia es si hay que plantear una reforma del modelo productivo y no llevar a nuestros ingenieros a Alemania, sino que se queden aquí porque haya realmente proyectos de industria en las que hagan falta, pues entonces vamos a plantear un nuevo modelo de país donde esos estudiantes o esos universitarios quepan. Respecto a eso, el otro día tuvimos un consejo de gobierno en Málaga y nos asustamos mucho porque había un punto que era la aprobación del número clausus sobre el número de plazas reservadas a estudiantes de nuevo acceso a cada una de las carreras, ¿no? Y entonces las propias carreras de verificación te dicen una cantidad y los centros proponen otra cantidad. Y vemos que en casi todos los centros había reducción, un poquito, excepto en un centro en concreto que había una reducción bastante grande. Y llegó un momento que reconecté y vi al decano de ese centro defendiendo que no podíamos estar ofreciendo plazas a todo el mundo porque él se ve en un centro en el cual la gente está estudiando un estudio que ha puesto como tercera o cuarta opción, que están viéndose obligados a estudiar eso, que les sale muy caro y que tienen que decir entre calidad y cantidad. Y que no se puede estar generando perfiles laborales para después que estén haciendo otra cosa que no sea lo que están formándose. Señores, tengamos la concepción de universidad. ¿Universidad es solamente preparación de profesionales? A mí personalmente no me gusta verlo así. Es decir, generador, transmisor de conocimiento. No tiene por qué ser ir dirigido a un perfil laboral. ¿Cuál debe ser la restricción a la hora de determinar los números de plazas? A mí no me gusta pensar que las personas que pueden ser contratadas, sino es un servicio público de formación y de acceso a la educación superior. Pues tantos como podamos permitirnos y que todo el mundo, independientemente de la salida laboral que tengan, que puedan acceder a esos estudios porque es un derecho. Entonces, que existen ese tipo de planteamiento y que tengamos cuidado con ellos porque son muy perversos. Hay una cosa que no sé si se mencionó cuando hemos salido, el lenguaje, cómo se ha utilizado el lenguaje a la hora de introducir todas estas reformas. No sé si esto se llega a comentar, Mohamed, en el suelo. ¿Se llega a comentar? Creo que no, ¿verdad? El tema de las introducciones en el lenguaje de ciertas palabras. Creo que sí, en el script de 2 minutos. Sí, puede ser. Esa alusión. Es que hay como 5 o 6 informes de los que ya ha hablado Lolo, aunque algunos es un poco así más extraño. El script es solo las becas, prestan, la mayoría. Pero la verdad que... Ah, sí, ya. Ahora sí. Vale. Pero sí, que mediante algunas palabras del lenguaje, como ya estamos escuchando mucho competitividad, bueno, ahora están los anglicismos, ¿no? Entrepreneur. Entrepreneur. Suena. Emprendedores, competitivos. Excelencia. Son palabras que se nos están introduciendo en la educación y ya es como crear un poquito de consenso social en cuanto a esa palabra. El emprendimiento es bueno. Todos podemos ser dirigentes. Si no eres dirigente, eres un pago. La palabra gobernanza, que es lo que había comentado yo antes, está claramente introducida por parte de... que además que son lobbies, o sea, hay think tank que se dedican a ver qué lenguaje puede ser el que mejor sea asimilado dentro de un discurso, y hay palabras que se repiten en muchos informes y con esa intención, ¿no? Hay un estudio que se llama le bautizaron las convivibility, nunca me acuerdo, ¿vale? Es un término inglés. Sí, algo así. Y lo que hace, o sea, esto no es conspiranoico, esto no es como que estamos escuchando voces, no. Nuestro compañero Ibre siempre dice, Google Analytics, buscad ciertas preguntas de ese tipo y coincide con la fecha en la que se publican esos informes, que ves la gráfica y hace de repente ¡plup! Y una palabra que nunca se usaba hace de repente ¡pum! Y se empieza a hacer un montón. Son palabras que empiezan a hacer la cama a justificaciones o argumentos que permiten a 10 años después, por ejemplo, en este caso, permitir esa serie de reformas y que antes no existían o no se utilizaban y ahora pues son el padre nuestro de todos los días. Sistemas de garantía de calidad también es otro de las cosas.